canal de YouTube, que les paso el chivo, es Bases para el Cambio Neuquino, y ahí encuentran todas nuestras charlas. Bueno, Dani, cuando nos contactamos te pedí un título para la charla, para promocionar la charla, y el título fue ¿qué pasa después del 17 de julio? Y faltan 3 días, y proponías la política como herramienta, así que queremos escucharte. Gracias. Bueno, gracias Marina. Quiero hacer un especial agradecimiento a todo el equipo de Cambio Neuquino, que es un equipo joven, por eso me encanta acompañarlos. Está donde no quiero dejar de nombrar a nadie, pero tanto Marina como Leti Esteves es gente con la cual me siento muy cerca afectivamente, y creo que mucho del futuro va a estar en ellos. La política como eje de todas las decisiones. Un poco por qué lo planteamos, ¿no? Porque si bien faltan 3 días para el 17J, después de 4 meses estamos bastante hartos de escuchar recetas que tengan que ver con una salida médica o sanitaria. Y entonces me puse a ver y encontré un archivo donde Rosendo Fraga, vieron el politólogo que frecuentemente lo vemos en la tele, que es un historiador también, contaba que el 25 de mayo de 1910 en el diario La Nación, Joaquín B. González había publicado un artículo que se llamaba El juicio del siglo. Y él pretendía en su artículo comprender qué había pasado en los últimos 100 años, de 1810 a 1910. Y cuando encuentra el artículo Joaquín B. González, que yo lo tengo muy presente porque fue el fundador de mi universidad, la Universidad de La Plata, todavía me acuerdo de la estatua que está en la entrada de la universidad, pero que fue un político muy prominente en Argentina en la época, de hecho fue diputado, senador, gobernador de Catamarca, él era riojano, nació en Chilecito. Y Joaquín B. González, analizando qué había pasado en los últimos años, 100 años anteriores a 1910, relataba que Argentina había crecido como sociedad, tenía la mejor educación de América Latina y que económicamente estaba floreciente, pero que la política estaba aferrada a problemas recurrentes del pasado y que no podía superar, que hoy llamaríamos la grieta, ¿no? Y lo identificaba con las discordias civiles, los problemas de representación política y la corrupción persistente en la política de todos los días. Fíjense, cuando hace el análisis en 1910, 110 años después, seguimos con los mismos problemas que nos relató Joaquín B. González, pero además estamos mucho peor en educación, mucho peor como sociedad y mucho peor como economía. Y esto sí es preocupante, porque no nos podemos remontar solamente a la historia aquello de peronismo-antiperonismo. Estamos hablando que en 1910, donde ya había liberales y conservadores, seguíamos teniendo problemas recurrentes en la sociedad, basados en una inmadurez política que hasta la fecha no estamos pudiendo superar. Entonces la idea era justamente contarles hoy, bueno, ¿cuál es mi parecer? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué en la política tenemos estas dificultades? Teniendo un país que socialmente, culturalmente, educacionalmente demostró que podía salir. Y en esto me gusta la imagen de decirles que nos encontramos en un laberinto. Ya algo les he contado a los amigos. En un laberinto, vieron, es un lugar donde uno fácilmente entra, pero en el interior de un laberinto el tránsito es difícil y la salida muchas veces no la encontramos. Y las sociedades en el laberinto, ¿qué sienten? Sienten una profunda incertidumbre. Y la política está llamada a generar las certezas que la gente necesita, certezas sanitarias en este caso, económicas, sociales, pero en realidad son certezas políticas, certezas con relación a qué tenemos que hacer hoy y qué vamos a hacer mañana. Porque los ciudadanos estamos dispuestos a participar y a esforzarnos, pero queremos ver un horizonte. Y esa es una de las funciones indelegables de la política, brindar certezas a la población. El otro punto que es interesante y que tiene que ver con la pandemia es, pero, entonces, ¿qué es la política? Y ya veíamos que Aristóteles, estamos hablando de alguien que vivió 400 años antes de Cristo,
decía que el hombre es un ser político, ¿no? ¿Y qué significa que sea un ser político? El hombre es un ser social, porque vive en comunidad, pero en esa comunidad tiene la capacidad de distinguir qué es lo bueno de lo tan malo, qué es lo justo de lo que no es tan justo, y puede, a través del diálogo, llegar a un acuerdo para el bien común de la comunidad. En esto nos distinguimos enormemente de los animales. Y esto que se sabía ya en la época de Aristóteles, es la política. Y la política venía a reemplazar, en la época de la Grecia clásica, a la barbarie, que era la resolución de los conflictos con violencia. Fíjense que esta problemática que tenemos, que viene desde la Grecia clásica, y que la política venía a mejorar, hoy sigue siendo para nosotros un problema de difícil solución. También, si uno dice, bueno, pero esto en la época de Aristóteles, bueno, más modernamente, a mediados del siglo XX, una politóloga que a mí me encanta, que es Hannah Arendt, una alemana que después se exilió en Estados Unidos, definió a la política con un espacio de antagonismo, el espacio del antagonismo, el espacio del desacuerdo. Hoy a nosotros el antagonismo, el desacuerdo no nos gusta, y sin embargo es algo tan obvio que somos personas independientes, distintas, que pensamos distinto necesariamente porque tenemos distintos filtros, distintas experiencias de vida, distintas educaciones, y que tenemos que aprender a respetarnos. Fue Hannah Arendt la que asoció la democracia joven y moderna de estos tiempos con el pluralismo democrático. El pluralismo sería la antítesis en democracia del autoritarismo. Y es algo que en Argentina nos cuesta tanto entender el pluralismo. Entender que hay tantas verdades como personas, porque todos tenemos nuestros filtros para describir la realidad. Y sin embargo estamos anclados en conceptos sumamente autoritarios. Quizá vengan de concepciones religiosas, donde Dios es la única verdad, donde fíjense que las religiones teístas, tanto el judaísmo como el catolicismo, como los musulmanes, de los que no tienen su creencia hablan como infieles muchas veces. Pero fíjense que esto es política, no es religión. Y en política el pluralismo es la base de la construcción democrática, y en el pluralismo se basa en el respeto a las ideas del otro y considerar que el otro vale tanto como yo, aunque pensemos distinto, aunque no coincidamos. Y estas son bases que nos vienen persiguiendo desde 1810, como mínimo, desde unitarios y federales. Entonces es algo que nos tenemos que cuestionar, porque la visión maniquea de la política, de buenos y malos, de morales e inmorales, la tenemos todos los argentinos porque es un tema cultural. Y por eso cada vez que alguien gana una elección, lleva una idea fundacional de la política. Nosotros vamos a fundar un nuevo Estado, una nueva forma de pensar, todo comienza conmigo. Esto ha sido nefasto y no ha llevado a este subdesarrollo político. De ahí que para superar esto, la política se basa en el diálogo. Lo decía Aristóteles, ¿no? El diálogo y el acuerdo versus la violencia, que era primitiva y fruto de la barbarie. Y el diálogo no es algo que nos es raro al ser humano. Fíjense cuando uno ve la teoría de la evolución de Darwin, ¿por qué supervive la especie? El ser humano es fuerte porque vive en comunidad, nos cuidamos en comunidad y cooperamos. La cooperación es lo que nos ha hecho fuertes. El capitalismo después trajo la historia de que había que competir. No está mal, pero la colaboración, la cooperación es lo que nos hace fuertes a las personas. Y esto lo tenemos que entender porque no hay posibilidad de construir sin cooperar. Pero la cooperación es una potencia que tenemos, no la competencia. La cooperación que no es necesariamente fruto del diálogo y del acuerdo. Y estas son bases que tenemos que convencernos porque los problemas argentinos tienen que ver mucho con nuestra cultura. También esto tiene que ver con la responsabilidad. No hay política sin responsabilidad ciudadana. La política la hacen los ciudadanos, no solo los partidos políticos. La política es responsabilidad de la gente. Fíjense que en la Grecia clásica, Aristóteles decía que la politicidad era la base de la sociedad.
Y en ese momento no había un Estado, porque el Estado moderno nació después en el siglo XVII hasta ahora. Sin embargo, había política, porque eran los acuerdos que tiene que vivir la sociedad. Ellos hablaban de la armonía, para vivir en la armonía. Nosotros hoy, y no se concibió un ciudadano que quiera trabajar para su comunidad que no se involucrara políticamente. Y hoy, una vida individualista, de vivir materialista, nos ha atomizado y nos ha convencido como que la política puede ser tercerizada en manos de los partidos y de los políticos. Que es la imagen, vieron, de Homero Simpson tirado en un sillón, fumando un habano, bebiendo cerveza, desentendiéndose de la realidad, mientras Trump maneja la pandemia para hacer que en Estados Unidos haya 120.000 muertos, ¿no? No puede ser que los políticos y la política estén separados de la sociedad, y esto es responsabilidad mutua. Por eso, ¿cuáles son las consecuencias? Y las consecuencias de desentendernos es el paternalismo, la consecuencia es la demagogia. Los seres humanos solos, atomizados, individuales, sin vínculos con los otros, cuando tenemos un problema vamos a pedirle al Estado: papá Estado, ayúdame, resolvémelo. Y esto tiene un costo enorme para todos nosotros. Y tiene el problema también de la demagogia, que no solamente me prometen resolver lo que quiero, sino me prometen mucho más cosas que no son logrables. Y nosotros, como un niño inmaduro políticamente que somos, queremos creer eso, aunque en el fondo sabemos que no es cumplible. Fíjense la necesidad de la responsabilidad política. ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia sin responsabilidad personal? ¿O pensamos que el Estado nos tiene que controlar? Nosotros no tenemos que ser controlados, somos hombres libres, pero la libertad es un don de Dios, pero es una conquista de los hombres. Si uno no la busca y no la conquista, no la tiene. El tema está en que la política hoy ha cambiado mucho desde la época de Aristóteles a hoy. Y hoy creo que estamos en el peor escenario, porque la política que tiene relación con el Estado y el poder, hoy se ha transformado en una mera mediadora entre los poderes. Por un lado, el poder de la gente, que tiene el poder de elegir y sacar y poner políticos cada 4 años o cada 2 años, y por otro lado, otro poder que tiene una máscara, que atrás de esa máscara no hay nadie de carne y hueso, que muchas veces es internacional, que es fuertemente económico-financiero. Y es horrible el rol de la política actualmente mediando entre los poderes reales y la gente, porque se transforman los políticos y la política en fusibles. El poder real cambia al político como un fusible cuando no lo necesita más. Y por otro lado, lo impulsa a hacer cosas que no sabe ni quiere. Se transforma prácticamente en un gerente. Y ese es un lugar del cual la política y los políticos tienen que salir, porque tienen que estar claramente del lado de un solo poder, que es el poder de la gente. No pueden dudar de qué lado están. Entonces, sí van a ser. Claro, desde el lado de la gente no hay una sola forma de pensar. Hay muchas formas de pensar porque somos plurales. Somos gente que piensan todo distinto, tenemos derecho a hacerlo. Entonces, esto es algo también a incorporar y que la política lo tiene que ver. Este tema de la responsabilidad individual me parece fundamental, porque yo soy libre si respeto a otro. Soy libre si me preocupo por construir el futuro. Y por eso me parece que en este caso es muy, pero muy importante esto. Pero soy libre si actúo bien. En todos los sectores sociales y en las sociedades hay extremos. Y tenemos que escapar de los extremos, por lo que los extremos quieren pelear. Los extremos se parecen a la barbarie, porque no quieren dialogar, no quieren acordar, son fundamentalistas. Y nosotros debemos construir la cooperación dentro de la sociedad, ignorando a los extremos, yendo por el camino del medio. Porque este es un principio clave para toda la evolución. Y vemos que en la Argentina lo que hemos logrado 2 grandes coaliciones políticas, que al decir de Patricia Bullrich, la otra vez la escuchaba, estamos en un empate hegemónico. O sea, digamos que con una diferencia de un 10 o un 15% de los votos,
cualquiera de estas dos coaliciones pueden ganar y hacerse del poder. Y de hecho, estas dos coaliciones, que son imprescindibles para nuestro país, una, tenemos más contracción al respeto por la libertad, la propiedad privada, la justicia, la forma republicana de gobierno, y otra que es el populismo, encabezado en este periodo histórico, fundamentalmente por el peronismo del Frente para la Victoria y sus aliados, pero somos los dos necesarios, porque hasta el populismo del kirchnerismo es antiliberal, pero no es antidemocrático. Al peronismo ya se le ganó con Alfonsín, se le ganó con De la Rúa, se le ganó con Macri, y venimos alternando gobiernos de un signo y de otro. Por lo tanto, no hay posibilidad de no pensar en construir juntos, aunque en el campo de la democracia hoy nos toca ganar y mañana nos toca perder. No debiera ser grave tampoco esto. Entonces, en estas dos coaliciones políticas, nosotros tenemos que colaborar a fortalecer nuestro sector y tener claridad por qué estamos de este sector. No porque seamos fundacionales, no porque seamos fundamentalistas, no porque tenemos estos valores y en función de estos valores nos construimos. Y para eso tenemos que fortalecer un tronco común de ideas, que pueda contener a la gran mayoría de las personas. Porque lo que tenemos que discutir son ideas, no personas. Porque como no somos maniqueos, no decimos que los buenos están en un lado y los malos en el otro, los morales en un lado y los inmorales en el otro, los justos inmorales y los injustos en el otro. No hay fieles e infieles. En todos los grupos tenemos distintas personas de distintos pensamientos y que también pueden cambiar en la forma de pensar en el devenir de su vida, porque esto es la verdad, esta es la realidad. Entonces, tenemos que poder construir con un otro, que no nos gusta en absoluto como piensa. Yo anoche escuchaba a Bernie en la tele y me daban ganas de cambiar el canal. Pero con ellos también tenemos que construir. Pero fundamentalmente construir para adentro, para nuestro sector. O sea, tenemos que eliminar la intolerancia dentro de este sector, que no es un partido político, es mucho más que, por ejemplo, en el campo de Juntos por el Cambio, 3 partidos políticos. O hay que seguir incorporando en este sector a los que están fuera del sector. Si tenemos vocación de poder, tenemos que ser mayoría para poder ganar. No sirve de nada ser un sector testimonial. Entonces, en este campo, me parece fundamental el fortalecer un tronco común de ideas. Miren, hasta en la pandemia, a los países que mejores les fueron, por ejemplo, Alemania, es los que tienen calidad científico-técnica para resolver la epidemia desde el punto de vista profesional o médico, pero además los que tienen una solidez teórico-filosófica y política. Angela Merkel dijo en marzo, hasta que no se contagie el 70% de los alemanes esto no va a pasar. Cuando lo escuchamos a nadie le gustó. Sin embargo, tenía claridad conceptual, sabía quién era, dónde estaba y a dónde iba. Ese conduce la crisis con muy pocos muertos. En cambio, el cachivache de Trump tiene 125.000 muertos. Fíjense lo que hace la solidez político, filosófica y conceptual, porque el sistema de salud en Estados Unidos es buenísimo. O sea, si uno se interna en Estados Unidos lo tratan fantástico. Pero ese no era el problema para resolver la pandemia. Por lo tanto, apunto a que entendamos que los problemas no le resuelve un solo sector. Pero no solo un solo sector a estas dos coaliciones políticas, sino dentro de cada coalición tenemos que lograr la unidad y entender que la unidad es un valor. Hoy ya tenemos que ser juntos por el cambio y empezar a construir. Dentro de nuestro sector, yo solo conozco en Neuquén y a nivel nacional, tenemos un montón de dirigentes. Yo cuando anoto y digo, los radicales tienen a Cornejo, tienen a Negri, tienen un montón de gobernadores, está Martín Lustó. Del lado del PRO podría nombrar a Macri, puedo nombrar a Patricia Bullrich, a Monzó, a Vidal, a Larreta, y así en el área y en el otro. En Neuquén puedo nombrar un montón de dirigentes, pero si estos dirigentes no están contenidos en un tronco común de ideas y en una propuesta común, son estériles. No le pueden brindar nada a nuestra sociedad. Y nosotros tenemos que colaborar a esto para seguir pensando que nos tenemos que juntar en función de las ideas y no de las caras de las personas,
que cuando nos juntamos en un equipo va a haber caras que me gustan y otras que no me gustan. Y lo que tenemos que plantar es reglas de juego claras. Y en eso sí Perón la tenía clara. Quien saca los pies del plato, entonces a ese sí hay que sacarlos. Pero poner reglas claras de juego y aceptar a todos los que quieran jugar de este lado, que es el lado del pueblo, del lado de la gente, del lado del poder, que es la democracia, ¿no? ¿Qué es la democracia? El pueblo gobierna a través de sus representantes. Aspiramos a representar. Y cuando ganamos a hacer las cosas bien, no como cuando nos tocó en los últimos 4 años, que lamentablemente le hicimos mal, y por eso el pueblo no nos votó nuevamente, pero hacer las cosas bien, y si perdemos no pasa nada. Es la democracia, porque esto es el sistema que elegimos vivir. Yo no quiero autoritarismos, no quiero sistemas aristocráticos ni monárquicos, porque es el pasado de la política. Entonces, me parece, cuando esto lo volcamos en la cuarentena, y volver a decir algunas palabras sobre el 17J, la política que tiene que hacer, tiene que saber qué hacer. De esto tiene que tener claridad, porque la población que nos pide, dennos claridad, dennos un horizonte. ¿Y qué les puedo contar? Después de 4 meses de cuarentena, sabemos qué hacer. Varios dirigentes del PRO que están acá, David, Bermúdez, la gente de Nuevo Compromiso Neuquino, o del AIRE, firmaron un documento que se lo entregaron a los 30 días de comenzada la pandemia a Omar Gutiérrez, donde decía la salida, era nuestra propuesta. Y es la misma que sostenemos hoy. Tenemos que abrir las puertas para que la gente pueda trabajar, tenemos que terminar con esta cuarentena que nos está destruyendo social y económicamente, y que sanitariamente, por ejemplo, en Neuquén no tiene impacto. Fíjense que en 4 meses tenemos 21 muertos, hoy tenemos 14 camas de terapia intensiva ocupadas, y los testeos dan 757, 760 contagios. Por esto no podemos tener la provincia paralizada, de ninguna manera. Pero además, no es irresponsable, porque la pandemia hoy la conduce un virus. Ustedes saben que de una pandemia no se sale bien nunca. Es como decir, ¿cómo se sale de un terremoto? Se sale mal o muy mal, pero bien no puede salir nadie. Y por eso Fernández, junto con Ginés, que me da pena porque tengo un gran respeto técnico por él, trataron de sacarse el sayo de encima convocando a un grupo de científicos. La política la hacen los políticos, no los científicos. Los científicos asesoran a los políticos, pero no toman las decisiones. Y nos metieron en este berenjenal, que llevamos 4 meses, y estamos entre los extremos más torpes de la solución. Porque en un extremo está Trump con Bolsonaro, y en el otro extremo, que es el extremo de hacer 4 meses de cuarentena, estamos nosotros. Y los países inteligentes han abierto sus puertas. Nosotros tenemos que abrir la circulación y la capacidad de trabajo en Neuquén, con las recomendaciones que ya estamos hartos de escuchar. El sistema de salud en Neuquén, público-privado, es recontrasólido. Más o menos tenemos unos 140 puestos de terapia intensiva, con respirador. Solamente hoy hay 14 pacientes internados por COVID. Si estos 140 puestos, más de la mitad estuvieran ocupados por pacientes de otras patologías, tendríamos un montón de respiradores libres todavía. Pero además no hace falta llegar a ninguna ocupación, porque hay una población de riesgo, que son los mayores de 65 años, y aquellos que tienen enfermedades crónicas, que esos tienen que seguir en cuarentena, voluntaria. Pero esos son inteligentes, saben, tienen miedo de morirse, porque los que se mueren son ese grupo de riesgo, y los que saturan el sistema de salud es ese grupo de riesgo. O sea, si mañana se infectan 50 personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas, tenemos 50 camas ocupadas en terapia y el sistema colapsa en un día. Pero si este grupo de riesgo se cuida y todo el resto de la población se va a trabajar, no pasa nada. Esta pandemia, si toda la población tuviéramos menos de 55 años, no nos hubiésemos enterado que existía, porque no le hace ni cosquilla a ese grupo etario. Entonces, tenemos que hacer que responsablemente los que tienen riesgo se cuiden. ¿Hasta cuándo? Y hasta que haya una vacuna, que probablemente será en enero o febrero. Y en ese momento, cuando haya una vacuna,
vamos a vacunar a este grupo de riesgo y a los médicos, al personal de salud, pero al resto no lo vamos a vacunar, porque no es necesario, porque contra la gripe también se vacuna solamente el equipo de salud y el personal de riesgo. Entonces, tenemos que poder abrir y circular. Este virus, más o menos, ha demostrado que se controla cuando infecta al 15% de la población. Un 10%, ya que fue lo que ocurrió en Italia, alcanzaría. En una población como Neuquén Capital, tenemos 300.000 habitantes. El 15%, y en realidad el INDEC dice la proyección real es 260.000 habitantes. Pero pongamos 300.000 habitantes. El 10% son 30.000. En España, con el 5 o 6% de la infección, se controló. Y estamos diciendo 5 o 6% ¿de qué? Y de pacientes testeados. Pero nosotros sabemos que la ciencia dice que por cada un testeado hay 9 más que están contaminados y que no han sido testeados. Esto nos dice que estamos en la mitad de la pandemia. Debemos dejar circular al virus y que este virus infecte a los jóvenes para que se haga el tema de la inmunidad de rebaño. Y cuidar a los adultos mayores con un mensaje muy claro, pero ese cuidado no puede ser obligatorio. Somos adultos y la gente tiene que tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, el objetivo político no es, como nos dijo Fernández, la muerte o la economía. No, la muerte no es un objetivo político de nadie. El objetivo político en la pandemia es no saturar al sistema de salud. Mientras tanto, el virus conduzca a la pandemia. Nosotros vamos a conducir la pandemia cuando haya vacuna. Y si no hay vacuna, la pandemia se va a curar, se va a controlar sola cuando una gran población esté contaminada, que en Neuquén será alrededor de 60.000 personas. Hoy seríamos ingenuos pensar que hay 700 casos positivos nada más en Neuquén, con 300.000 habitantes. No hay ninguna chance de eso. Pero es una ridiculez que no nos dejen ir a San Martín de los Andes, a la Angostura, que van a persistir esas localidades cerradas. ¿Hasta cuándo? Y cuando abran, ¿el virus no va a ir? Sí, va a ir. La responsabilidad del Estado no es prohibirnos circular, sino controlar los brotes, controlar los focos, o sea, identificar un contagiado y bloquearlo. Y no como se hizo en Balsa Las Perlas, con un contagiado en Balsa Las Perlas y uno en Helados, que la tarea fue tardía y llegamos a 250 contagiados a punto de partida de 2 personas. Acá llegar tarde no es llegar un mes tarde, es llegar enseguida tarde. Y esta es la única responsabilidad que le queda al Estado en esta etapa. Identificar aquellos casos positivos y bloquearlos para que no contagien al resto y acotar este brote. Porque brotes va a seguir habiendo hasta que tengamos una vacuna. No hay ninguna chance que no haya brotes. Y en la ciudad que se jacten de no tener virus, los van a tener. Y van a tener que bloquearlos de esta manera. Y no siempre se va a poder bloquear como en Loncopué, que como es un pueblo chico, se bloqueó todo el pueblo. No vamos a poder cerrar todos los pueblos. Entonces, un poco la idea es, tenemos muy claro lo que hay que hacer y se lo dijimos a Omar en forma escrita. Yo no firmé el escrito, pero participé en la redacción. Y por lo tanto, sabemos lo que hay que hacer. Esto no es nada soberbia, pero es un ejemplo de qué es hacer más política. Es saber lo que hay que hacer para brindarle certezas a la población en este momento de incertidumbre. De esto se trata. Y no pensar que somos los dueños de la verdad. Ponerla a disposición del gobernador como hicimos, porque el que gobierna es él, y nosotros lo tenemos que acompañar, porque este es nuestro pueblo, y queremos estar bien. No queremos 100.000 muertos como le pasa a Trump en Estados Unidos, con un sistema de salud fantástico en muchos aspectos. Así que un poco yo les quería traer que la política como síntesis, ¿qué es? Primero es una responsabilidad de los ciudadanos, además de los partidos y de los políticos profesionales. Segundo, la política tiene que escapar de ser mediadora entre los poderes y ser fusible, sino tiene que ponerse del lado de la gente y representar sus derechos. Y tercero, tenemos que dejar de ser peronistas y antiperonistas, dejar de ser antis y ser nosotros mismos con una propuesta sólida, dejar el maniqueísmo de lado. No representamos nuestro sector
ni la ética, ni moral, ni los buenos, tenemos de todo, pero tenemos buenas ideas, que es distinto que buenas personas, porque hay buenas personas en todo el país. Yo en esto creo que tenemos que construir y jugar. No todos, es tan claro que no todos tenemos que ser diputados, senadores, candidatos. Yo no aspiro a hacer ninguna de esas cosas, sin embargo quiero jugar y quiero comprometerme a empujar una propuesta de este tipo. Así que en esto estoy orgulloso, estoy participando en un grupo de salud con Sergio Whisky, que lo veo acá, Sergio, hola, y con Julieta Bermejo, que también nos acompaña, para construir algo también para que cuando seamos gobierno tengamos una política, sepamos lo que hay que hacer. Admito que en el gobierno anterior me pareció que no se supo muy bien qué hacer en muchos temas. Así que bueno, un poco era contarles esto, que son mis ideas, yo no soy un político profesional, y compartir con ustedes y poder dialogar e intercambiar. Yo soy más académico, traté de evitar un PowerPoint y cosas de ese tipo porque me parecen que hoy necesitamos de más política y no de científicos. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y podemos interactuar. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Daniel. Mi nombre es Leticia Esteves, para los que no me conocen. Estoy un poco a cargo de Bases para el Cambio Neuquino, junto con el equipo que supongo que Marina presentó. Al principio entré un poquito tarde, porque mañana tenemos sesión, así que andamos medio a las corridas, por eso no te pude dar la bienvenida, Daniel, pero sabes que siempre es un orgullo y es un placer enorme escucharte, por eso te convocamos. No solamente para que lo hagas en BCN, sino te consultamos permanentemente porque tus aportes siempre son muy buenos y enriquecedores. Y hablas de que no sos un político, no sé qué palabra usaste, dijiste no sos un político profesional o algo así, pero no estás muy lejos, porque hoy te corriste de la medicina y hablaste muy bien, así que sos un gran dirigente, sin duda, de nuestro espacio. Quiero hacer una sola mención antes de abrir a las preguntas y poder interactuar con el resto de los participantes de la charla sobre este documento que vos decías que le presentamos al gobernador de la provincia el 29 de abril, donde no solo hablabas de esto que hacías mención recién, de detectar de manera precoz para poder aislar y evitar los contagios masivos, de fortalecer y acompañar a los grupos por ahí más vulnerables, sino también en ese documento que elaboramos diputados nacionales, diputados provinciales, economistas, médicos y concejales, también hablábamos de crear un ámbito de participación más plural, donde todos podamos aportar ideas y contribuir. Y no fuimos escuchados el 29 de abril y finalmente 100 y pico de días después el gobernador anuncia en una conferencia de prensa que se va a crear ese ámbito, en lo personal un poco tardío, pero bueno, eso también era parte del documento que elaboramos aquel 29 de abril, cuando hacía muy poquito que estábamos empezando con el aislamiento, y ya decíamos en ese comunicado que la apertura no podía retrasarse mucho más y teníamos que empezar a salir de manera ordenada. Creo que nada de eso llegó, y habla un poco de la falta de planificación que tuvo, sobre todo voy a hablar del gobierno provincial en este caso. Así que Dani, te quería agradecer, un placer escucharte siempre, gracias a todos los que nos acompañan y dejamos abierto a las preguntas que quieran hacer. Yo aporto una idea que tiene que ver con esto del gobierno provincial, ¿no? Nosotros tenemos un gobernador que trabaja mucho, es muy trabajador y aplicado, pero no tiene equipos, porque no tiene una gran incapacidad de trabajar en equipos. Entonces ahora se transformó en nuestro ministro de Salud. Si mañana hay una crisis energética, es el ministro de Energía, y si hay una crisis en veterinaria, va a ir a zoonosis. Pero eso no es bueno, porque conozco a los técnicos, conozco a toda la gente de la dirección de epidemiología, son amigos, son muy capaces, pero no están empoderados, no los banca nadie. O sea, hay que apoyarlos para que todo su expertise lo puedan expresar. No es que no saben. Ya vieron cuando pasó este episodio del 100 que echaron a la doctora Ortiz Luna, que es una colega muy capaz, pero lo echó Omar porque estaba él de ministro, pero la doctora habló toda la vida así. No le echaron porque él no era el ministro, no sabía que la doctora decía estas cosas. O sea, no hizo nada ni mejor ni peor de lo que hacía antes,
una persona que tiene gran compromiso con el sistema de salud. Y esta es una debilidad que tiene el gobierno. Y lo tenemos que acompañar y ayudar, porque le quedan 3 años de gobierno. Y le tiene que ir bien, porque si no a Neuquén le va a ir mal. Se piensa que en la Patagonia la pandemia va a traer una pérdida del Producto Bruto Interno de prácticamente 20 puntos. Yo no soy economista, pero me suena una enormidad 20 puntos. Y entendemos que al petróleo no le va a ir bien en breve, al turismo no le va bien, al comercio no le va a ir bien, y es lógico que caigamos. Y en esto tenemos que acompañar al gobernador inteligentemente y formalmente a través de las instituciones y de nuestros concejales, diputados, porque así es la democracia. No lo tengo que acompañar yo en forma individual, lo tiene que acompañar la estructura. Pero para algo tenemos diputados en Nación para que colaboren a traer ideas, o diputados provinciales que apoyen. Nos faltan 3 años que van a ser durísimos, gente. Todavía no nos dimos cuenta lo mal que la vamos a pasar. Por lo tanto, los invito, yo me pongo a la cabeza, a participar desde el lugar de cada uno, a hacer política en cada uno de los lugares. Porque de lo contrario, no solo va a haber desocupación, va a haber problemas, porque los problemas económicos necesariamente tienen una traducción social. Y la única certeza la puede dar la política. Nos podrán gustar los políticos o no, pero la única certeza la tiene que dar la política. Y ahí tenemos que involucrarnos, ¿no? E involucrarnos también acompañando a formar, vuelvo a decir, a Juntos por el Cambio, en el caso que a mí me compete. Tenemos que armar este equipo que tiene un montón de excelentes dirigentes. Acá está Leti, está Marina, está David, está Francisco, está Marcelo por el PRO, pero del lado del radicalismo hay un montón de dirigentes. Está Juancito Peláez, que es un excelente dirigente, está Pablo Servi, está Monzani, y me olvido un montón de más. Dirigentes sobran, pero dirigentes perdidos en un mar que no los contiene, no sirven. Entonces, nosotros tenemos que colaborar a hacerlo y dejarnos de criticar a la política por la política misma, porque la política, ya sabemos, nos hemos dado cuenta que representa lo que somos. Hace más de 200 años que estamos en crisis. Algo tendremos que ver los ciudadanos. Como los ciudadanos de Alemania, en las primeras elecciones votaron a Hitler, que después se independizó y se transformó en un autoritario, pero tuvo el voto popular también. Entonces tenemos que hacernos cargo de lo que tenemos y participar desde el lugar donde podamos. Esta creo que es el fundamental. Y entender que hay 2 coaliciones. Tengo que jugar de un lado. Dejar de que esto... y en Juntos por el Cambio no puede haber 3 partidos, tiene que haber más. 13 para empezar, pero tenemos que juntar otros sectores sociales y abrirles las puertas. Y esto es clave para tener una coalición que no sea testimonial, sino que quiera hacer gobierno, especialmente en la ciudad de Neuquén, que ya sabemos cómo gobernar, y en la provincia. Y la ciudadanía nos va a dar otra oportunidad, en breve. Pero la gente no come vidrios. Si no somos capaces, no nos va a votar de vuelta. O sea, hicimos cualquier cosa en los últimos 4 años y no nos votó. No entiendo cómo nos votó el 40% de la gente. El hartazgo con el peronismo es tan grande que tuvo esa cantidad de votos la coalición. Pero no tengo ninguna duda. Y fortalecer nuestros principios. Todas las coaliciones se forman con principios. Tenemos que estar convencidos de lo que decimos, de la libertad, de la república, del gobierno de la ley, de la posibilidad de que la industria y la empresa privada generen puestos de trabajo. Esto es fundamental. Del otro lado estarán los que quieran vivir del Estado. Y está bien, no está mal que piensen así. Estamos todos en el mismo barco. Pero ustedes saben que este Estado provincial, que solo tiene cerca de 200.000 empleados privados, va a quebrar si no crece la industria privada. Y nosotros tenemos que lograr impulsar ese desarrollo. Así que yo los invito a que nos sumemos. Marina, vos, Cordias. Muy bueno, Dani, muchas gracias.
volviendo un poco al tema de la política y al principio de la charla, a mí me provoca una reflexión donde hablabas del consenso y hablabas del diálogo y hablabas de buscar los puntos en común, y el ámbito por excelencia son los ámbitos parlamentarios, ¿no? En todos los niveles estatales, ya sea nacional, el provincial y el municipal. Y apenas arrancamos, este ámbito parlamentario estuvo paralizado, parecía que no era un servicio esencial, como sí otras actividades. De a poquito los consejos se empezaron a mover, en el caso de Neuquén la legislatura está funcionando bastante normal, pero vemos que al Congreso le cuesta arrancar esa maquinaria, y ahí es donde yo creo de que fallamos como país al no tener ese lugar donde nuestros representantes, que son los que deliberan por nosotros, debieran estar dialogando, buscando consensos. Se torna muy complejo, ¿no? Mirá, Marina, si yo al otro lo veo como un enemigo, lo único que tengo que hacer es eliminarlo. No hay mejor que enemigo muerto. Si lo veo como un otro necesario para construir en conjunto, trato de tratarlo bien porque después tengo que negociar con él, tengo que dialogar, tengo que llegar a un acuerdo con él para ver qué sociedad construimos. Vos sabés que la ley para los griegos era un acuerdo social, no era una norma obligatoria para cumplir. Era como acordamos esta forma de convivencia, lo transformamos en ley. Y nosotros, y nuestro sector tiene que hacer también una mea culpa. No podemos agredir al otro sector, porque después con ese tipo vamos a tener que charlar y tenemos que negociar. Y tenemos que acordar lo que es mejor para todos. Tenemos que tener un gran cuidado en la violencia verbal, porque nosotros tampoco somos los morales. Si no nos poníamos en esta visión maniquea. El peronismo fue muy maniqueo, pero el antiperonismo fue tanto más maniqueo que el peronismo. Los buenos están de mi lado y del otro lado no. Esta visión cuasi religiosa de fieles e infieles, tenemos que superarla, porque esto no es religión, es política, gente. Entonces, tenemos que cuidar los vínculos. En política es necesario generar confianza para adentro del sector, pero también para afuera, porque tenemos que construir con confianza. Confianza no significa que pensamos lo mismo, pero confiamos en que tenemos ciertas reglas de juego. Sin regla de juego llevamos 200 años peleando. Si estuviéramos mejor, fantástico, sigamos. Pero peor no estamos. Lo único que nos queda por destruir es la clase media, porque ya tenemos un 50% de pobres. Y vamos en camino. La educación ya la destruimos, y la cultura ya tenemos varias generaciones de desocupados que solamente han recibido un subsidio y no han trabajado. O sea, ¿a cuál va a ser nuestro límite? Entonces yo aspiro a que dejemos de generar una sociedad violenta. La violencia solo trae violencia. O sea, yo no te voy a putear porque después tengo que arreglar con vos. No es un problema de personas, es lo que me conviene, es un problema de intereses. Pero los dirigentes, tanto de Juntos por el Cambio como del peronismo clásico, no lo entienden. Pero nosotros lo tenemos que entender, porque la sociedad está pidiendo esto. Muy bien. Entonces me parece que para ponerlos del lado de la sociedad tenemos que entender esto, que es humano, y no tercerizar la política en manos de un partido, o de dos, o de una coalición. Somos responsables de lo que nos ocurre en nuestro país, por lo menos esta es mi humilde visión. Sí, es claro que los políticos son el reflejo de la sociedad, o sea, no vienen de generación espontánea, ¿no? El chat está que arde, hay muchísimas preguntas de todo tipo. A mí me gustaría abrirle el micrófono a Gustavo Valet, que fue quien primero pidió la palabra, que te quería hacer una consulta. A ver si Gustavo... Ahí estoy. Ahí está, perfecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo escucharte. estás? Sé la clase de persona que sos, así que, bueno, una alegría poder escucharte. Quería, de alguna manera, dejar cierto mensaje, aportar un poco a interactuar, como dijiste vos, a tu charla, y bueno, decir que
la política, digamos como opinión, ¿no? O tips, la política es una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas. Es decir, en democracia, de alguna manera, bueno, eso es lo que interpreto yo, digamos, como el significado de la política. Después hay cuestiones que como sociedad debemos, de alguna manera, me parece que desenfundar, está muy guardado, no se habla, los dirigentes políticos no hablan de la Constitución Nacional, hay poca educación cívica dentro de la sociedad, principalmente en el aporte para los jóvenes. Los jóvenes tienen que comprender, ya creo que en las escuelas no se da instrucción cívica como tuvimos nosotros, educación cívica, sino que a los jóvenes simplemente le dicen, bueno, tenés que ir a votar a partir de los 16 años, y eso es la interpretación de la política. No quiero generalizar, ¿no? Porque acá veo muchos chicos jóvenes que participan y es muy bueno, pero en términos generales es lo que uno ve como hombre de 50 años, ¿no? Es un poco el cuadro de lo que uno ve. Refundar valores como el patriotismo, ¿no? La bandera nacional, valores humanos positivos como la honestidad intelectual, la transparencia, lo que vos bien marcaste, la libertad, la clase dirigente que nos representa o que nos va a representar o que va a tener la posibilidad de representarnos, que piensen en las próximas generaciones, no en el puestito que están los 2 años, los 4 años, ese asientito, representándonos, cobrando sueldos grandiosos que aporta el contribuyente, y digamos, no se piensa en las próximas generaciones, o sea, una política de Estado a 20, 30 años, generando base para los que vienen más adelante. Volver a los pensamientos de los próceres, de Juan Bautista Alberdi. Hay que volver a esa gente, a los impulsores de la Constitución Nacional, a Sarmiento, que creó 1117 colegios. El tema de los dirigentes, sobre el tema de la autoridad moral, lo que se dice y lo que se hace. Trabajar para la macroeconomía, tratar de desterrar la corrupción, tratar de identificar al sindicalismo mafioso, tratar de identificar al empresario prebendario y tener conciencia clara del tamaño del Estado. Hoy tenemos un tamaño del Estado gigantesco que el sector privado no puede pagar a todo el funcionamiento del Estado. Y bien, como dijiste vos, se necesita tener privados para pagar impuestos y hacer que la democracia funcione en conjunto entre el privado y el funcionamiento del Estado. Pero hoy el Estado es un Estado devorador. Y eso hace que, bueno, lógicamente, si vos querés invertir en la República Argentina, solo el hecho de pensar en la presión tributaria realmente te da mucho miedo. Te da mucho miedo invertir en la República Argentina solo por la presión tributaria. A un monotributista, a una corporación que quiere instalarse en la República Argentina, digamos, por estos condimentos que un poco te acabo de manifestar, ¿no? Un Estado grande, un sindicalismo mafioso, y políticos que juegan de las dos puntas entre el sindicalismo y el empresario que, bueno, tiene que jugar ahí. Cuando entonces, vos, Gustavo, nombrás tantas cosas, sí. A veces hay alguien en el chat que dijo, es tan difícil, ¿no? Parece que esto es abrumador. Sin embargo, es totalmente posible. O sea, digamos, hay algunos que nos quieren hacer creer que no es factible, pero es posible. O sea, no es un problema de inteligencia, porque hay que copiar a otros países que ya lo hicieron. O sea, no tenemos que inventar nada. No es un tema de creatividad argentina, sino es un tema de disminuir lo que se llama la brecha de la eficiencia. O sea, entre lo que se sabe y lo que se hace. Y para esto, en mi expertise, una de las cosas que me he dedicado a la gestión de la calidad viene de arriba para abajo, viene de los líderes.
necesitamos liderazgo, pero no un solo líder. Esta contracción que tuvimos los argentinos a un líder autoritario, cuasi un papá que nos diga qué hay que hacer, sino muchos líderes en muchos sectores. Por eso cada uno tiene que asumir el liderazgo que le toca en este momento, más allá de los cargos ejecutivos, que ellos tienen más responsabilidad todavía. Y tendrán que rendir cuenta por lo que hagan en nuestra sociedad. Porque, bueno, viven acá, sus hijos van a la escuela acá y tienen que poder caminar por las calles acá, como hicieron algunos otros líderes, por ejemplo, Felipe Zapag, ¿no? Que caminaba por las calles con su esposa y podía hacerlo. Y otros líderes de ese mismo partido hoy no lo pueden hacer. Entonces, yo creo que es factible, no nos tenemos que convencer, no nos tienen que convencer que esto es tan complicado, por ejemplo, que nunca vamos a poder con el sindicalismo. ¿Quién dijo que nunca vamos a poder? Tenemos que buscarle la vuelta, otras formas, pero ¿cómo no se va a poder ordenar ese sector que yo conozco a través de las obras sociales? Y la otra es, esto no es un partido político, es un tronco de ideas comunes, donde hay gente que es del PRO, otros pueden ser radicales, otros del ARI, y otros con un pensamiento liberal, podemos decir. Es lo que están diciendo en el chat, Dani. Están contenidos todos. ¿Por qué? Porque decimos, está bueno que haya dos formas de ver, que unos tengan más hincapié en la justicia social, como siempre fue una bandera del peronismo. Está buenísimo. Que otros tengan prefieran hacer hincapié en la libertad. Está buenísimo. Si nadie es imprescindible, los dos somos necesarios para construir este país. Aprovechemos esta oportunidad, que hay dos coaliciones, porque los que dividen saben que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y nos hacen ir a elecciones entre 10 partidos distintos, o como hizo el MPN acá, con 16 colectoras, ¿no? De las cuales sabíamos que era una truchada, pero que funciona bien para ganar elecciones, ¿no? Donde hoy el Movimiento Popular Neuquino tiene entre sus dirigentes en la legislatura gente que ha sido tuvo de dirigente presidente del Partido Justicialista y tiene dirigente de primer nivel de la UCR en el gobierno municipal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se dedican a dividir, y nosotros tenemos que entender que el secreto es que no nos dividan, nos tenemos que unir porque es la única forma de tener una propuesta con posibilidad de vencer. Pero el tema no es ganar a cualquier precio, no es una bolsa de gatos, como se decía en otra época, sino atrás de un grupo de ideas, no de personas. Yo ya estoy grande para seguir personas. Quiero seguir ideas, pero no la gilada. Tenemos que ser muchos y tenemos que poder participar. Y en esto sin creernos que tenemos la verdad, ni echarle la culpa a los demás. Porque yo tengo 60 años y soy culpable de lo que le pasa al país. O sea, ¿cómo no me voy a sentir responsable de que mi nieta tenga un futuro como el que le vamos a entregar? Lo que tenemos que poder empujar en cada uno de nuestros lugares, pero sin violencia, gente, respetando al otro. Yo tengo que respetar, no hay mayor libertad que respetar la libertad del otro. Recién cuando me hago cargo del otro, soy libre. Y eso me parece que es central. Así que a mí me gustaría algunas palabras de los que también lideran el sector, como David, con el cual yo tengo afecto también y una gran respeto personal, porque sé que vamos a coincidir en muchas cosas. No sé, David, ¿qué pensás vos? David, hay que Buenas abrir el noches. micrófono. Ahí está. Hola, David, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, bueno. Bueno, gracias en primer lugar, Daniel. Hemos hablado muchas de estas cosas en otras oportunidades, pero la verdad que cada vez que las volvés a mencionar hace muy bien para reflexionar, para ver si avanzamos, si no avanzamos. La verdad que comparto plenamente lo que decís en cuanto a la necesidad de que no solamente la política, sino los acuerdos políticos, los acuerdos sociales, los acuerdos sectoriales, son los ámbitos, las herramientas que nos pueden llevar a soluciones, no solamente de los problemas que hoy tenemos, sino de los que vamos a tener,
como toda sociedad que evoluciona, que es dinámica, hoy nos apremia la pandemia, pero esto va a pasar y van a venir nuevos problemas. Y bueno, creo que nos genera una gran frustración, al menos a los que estamos hace un tiempo, en el caso mío no mucho, pero ya llevo algunos años, el hecho de que no hemos podido, no hemos sido capaces, y creo que todos tenemos que involucrarnos en esto, ¿no? En no haber sido capaces, aunque quizás no siempre tuvimos la mayor responsabilidad, pero somos parte de ese conjunto que tiene la responsabilidad de no solamente resolver problemas. Eh, hoy creo que la gran atención, el gran foco está en eso, en resolver problemas, en encontrar paliativos. Pero creo que una de las tareas más importantes de la política es ver el futuro antes que el resto, ¿no? Una de las tareas importantes de los dirigentes políticos, de las responsabilidades de los dirigentes políticos, es anticiparse al futuro, es tener por lo menos, aunque no en detalle, pero sí tener esa mirada anticipada de lo que puede pasar y de lo que queremos que pase en el futuro. Entonces yo creo que hoy la emergencia es la pandemia, está muy bien puesto el título de la charla, qué hacer después del 17J, y lo que hay que hacer después del 17J es ocuparnos de la emergencia, es ocuparnos de ver de qué manera cada uno desde el lugar podemos aportar a las soluciones. Pero yo quisiera dar una vuelta más de rosca, ¿no? Y decir, bueno, tenemos también la responsabilidad de anticiparnos al futuro. Y el futuro que hoy tenemos, el presente que hoy tenemos es quizás porque otros no pudieron verlo. Y creo que pesa sobre nosotros esa responsabilidad también, de anticiparnos y de trabajar por ese futuro. Y creo que tenemos una enorme responsabilidad, pero también una buena oportunidad para ser parte de eso. Yo lamento, la verdad, hoy debo decir, me debe una desilusión muy grande porque tenía cierta expectativa en que, aunque demorada, según nuestro punto de vista, íbamos a tener ese ámbito donde pudiéramos aportar, donde pudiéramos interactuar, donde pudiéramos debatir, donde pudiéramos ayudarle a las autoridades provinciales a tomar las mejores decisiones, pensando en esto, en la emergencia, pero pensando también en el futuro. Y nos encontramos con que lo único concreto que hay o que tenemos es una página web a donde podemos empezar a subir algunas ideas o algunos proyectos. Y yo creo que eso es una falta de respeto al conjunto de la sociedad, de los dirigentes, que bien intencionados, con opiniones distintas, con miradas distintas, pero bien intencionados, queremos aportar a las soluciones. De todas maneras, creo que lo que tenemos para hacer es lo que está a nuestro alcance, y ese es el lugar que tenemos que ocupar hoy. Marina recién mencionaba el ámbito donde me toca estar a mí en este tiempo, que es el Congreso de la Nación. Y nosotros hemos insistido desde hace 2 meses y medio, desde fines de marzo, principios de abril, están trabajando los médicos, están trabajando el personal sanitario, están trabajando los del personal de seguridad, se ha declarado todo eso un servicio esencial, y nosotros concebimos a la interacción política, al debate político, a la sanción de leyes, también como una actividad esencial en medio del proceso que estamos viviendo. Y bueno, lamentablemente no hemos logrado el eco, ni hemos logrado las mayorías para poder funcionar a nuestro modo de ver de una manera más tangible, concreta. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo en esto. Pero vuelvo a repetir, me parece que
lo que nos toca hacer es lo que tenemos para la mano hacer. Y nadie nos puede recriminar ni nos puede reclamar hacer lo que no está a nuestro alcance hacer, pero sí lo que está a nuestro alcance, eso es lo que tenemos que hacer. Y yo a todos los convoco a eso. Algunos tenemos responsabilidades institucionales, otros no las tienen, pero creo que entre todos tenemos la vocación de aportar, de sumar, y esa es nuestra tarea en la emergencia, pero insisto, nuestra tarea en construir, en acercar ese futuro que hoy parece lejano, pero que va a ocurrir en la medida en que nosotros seamos capaces de lograr estos acuerdos. Un periodista me preguntaba hace unos días atrás, ¿a dónde lo ubicamos a usted? ¿En los halcones o en las palomas? Tratando de jugar con estas frases que hemos escuchado en los últimos tiempos. Y yo le respondí lo que creo que es mi convicción y lo que he intentado demostrar desde el año 2013, que cuando Pechi me invitó a participar tomé la decisión de hacerlo. Yo quiero estar del lado de la solución de los problemas, quiero estar del lado de la construcción colectiva, quiero estar del lado donde podamos aportar positivamente, quiero estar del lado de aquellos que decimos la verdad, quiero estar del lado de los que señalamos los errores, pero también somos capaces de proponer algo superador. Y creo que eso es parte de la tarea que tiene que hacer fundamentalmente los que somos oposición, hoy somos oposición. Y si por algo la sociedad nos eligió, quizás debe haber sido porque no fuimos capaces de ser una propuesta superadora. Entonces creo que yo no me considero ni halcón ni paloma. Quiero considerarme uno más de los que estemos dispuestos a trabajar con este espíritu, con esta vocación y con estas propuestas concretas. Debe ser por eso que estoy tan cómodo siempre con Daniel. Bueno, gracias, David. Bueno, Marina, cerramos. Muchas gracias, David. Si te parece, Daniel, me gustaría hacerte una última pregunta que tiene que ver con el tema de la salud y varias personas lo han manifestado en el chat, que nos cuentes un poco el tema de la vacuna, que se ha hablado de que va a haber una prueba acá en la Argentina, si lo ves factible, qué efectividad puede llegar a tener, porque por ahí es la esperanza para muchos. Bueno, que nos cuentes un poco de ese temita y ya vamos cerrando nuestra charla. Con relación a las vacunas, se calcula que 3 o 4 vacunas van a estar listas para fin de año, no solo una, porque si hubiera que fabricar vacunas, habría que fabricar 1.000 millones de vacunas, y es un montón. El grupo, creo que tenemos que estar orgullosos del grupo de Pollack, el del doctor Pollack, porque la vacuna no se va a probar en Argentina por Argentina, sino por él y su grupo. Su grupo estaría en otro lado, se probaría en otro país. Y en eso tenemos que estar orgullosos porque tenemos un grupo de científicos excelentes que nos van a cuidar porque son muy serios y que no van a permitir que la vacuna no sea de buena calidad. Y esto es lo importante, porque la vacuna no solo tiene que hacer bien, sino lo que tiene que no hacer mal. Y en ese aspecto, no tengo dudas que vamos a llegar a tener una vacuna para el año próximo. Pero vuelvo a decirles, el secreto no va a estar en la vacuna. El secreto va a estar en qué hacemos nosotros mientras no tenemos vacuna. Pues probablemente cuando llegue la vacuna, vamos a tener inmunidad de rebaño, vamos a tener un montón de gente contagiada, porque este virus es muy contagioso. Y solamente quedará esta vacuna para vacunar el año que viene a los adultos mayores y a las personas que tengan enfermedades crónicas. Y nada más. Y no a la población general. Por lo tanto, nosotros hoy, mientras no hay vacunas, yo lo que sugiero es no pensar en ninguna vacuna hasta que esté disponible. Pero sí tenemos responsabilidad de qué hacemos mañana,
sin vacuna. Y en esto quiero recalcar algo que, aunque ya lo dije, me parece útil desde el punto de vista social. La responsabilidad de los individuos es cuidarnos a nosotros mismos. Aquellos adultos mayores y gente con patologías crónicas tienen que seguir en cuarentena y cuidarse, seguir con aislamiento social y con todas las medidas higiénicas. El resto tienen que salir a trabajar y hacer una vida lo más normal posible con distanciamiento social. Y ahí la responsabilidad del Estado es bloquear toda aquella posibilidad de brotes, y punto. Es un trabajo titánico para el Estado, porque es muy difícil, y es un Estado que es pobre en la gestión, por eso tiene dificultades. Aparece un contagiado y al poco tiempo tiene 200. Pero esta es la responsabilidad, y esta responsabilidad es de los estados provinciales, pero también municipales, porque en San Martín de los Andes, ¿quién va a frenar el brote? ¿Desde acá, desde el nivel central de la provincia? No, lo va a tener que hacer la comunidad local. Por lo tanto, acá hace falta el involucramiento de los gobiernos locales. Y esto es algo que es una debilidad de nuestro gobernador, porque no cree en eso. Cree que todo se puede manejar de nivel central. Y cuando haya un brote en Chosmalal, ¿quién lo va a bloquear? Esa es la única responsabilidad importante del Estado en este momento, es ir bloqueando los brotes que necesariamente se van a dar mientras la población se va contagiando de una forma ordenada hasta que más o menos el 15% o 13%, que es lo que se calcula, necesitamos que se contagien. Esos serán 60.000 habitantes más o menos. Y me impresiona que vamos por la mitad de contagios reales, aunque el gobierno provincial nos diga que hay testeados positivos 750. Se cree que son muchos más los que realmente están. Porque cuando abra las puertas Buenos Aires, que va a solucionar el problema primero que nosotros, ¿vieron? Como primero lo solucionó China, le pasó el problema a Europa, Europa le pasó el problema a Estados Unidos y Estados Unidos a América Latina. Y ellos ya solucionaban el problema más o menos en Europa y nosotros seguimos. Cuando Neuquén Capital solucione el problema, lo va a tener el interior, necesariamente, porque esta es la lógica de la pandemia. O sea, es una entelequia pensar que Cutralcó y Plaza o la Angostura no van a tener caso porque están cerrados. Lo van a tener porque nosotros de acá vamos a ir allá y se van a contagiar, o ellos van a venir a Neuquén y se van a llevar el virus. Así que la responsabilidad nuestra es no saturar al sistema de salud, pero estemos tranquilos, no tengamos miedo. Tenemos un muy buen sistema de salud público-privado y solo tenemos 14 pacientes internados en terapia intensiva con la posibilidad de 140 puestos. Que reales no serán 140, porque hay otras patologías, pero tenemos amplia capacidad de respuesta. Y no nos asustemos si hay 20, 30, 40 contagiados diarios. Recuerdo que más o menos de 100 contagios efectivos registrados, más o menos uno va a terapia. Si nosotros tuviéramos 100 casos todos los días, tendríamos 30 pacientes en terapia, que en 30 días están de alta. Y tenemos la posibilidad de más de 100 puestos de respiradores. Por lo tanto, estemos tranquilos. Lo único que no nos puede pasar es que se enfermen 50 personas mayores con factores de riesgo todas juntas el mismo mes. Y esa sí es la responsabilidad del Estado. Evitar que eso ocurra. Porque apenas identifiquen a un brote, a una persona, tienen que bloquearla. Y bueno, en eso estamos flojos, porque el equipo es pobre, especialmente en el interior. No la salud pública, pero la salud pública es otra cosa. Sirve para atender la patología. Cuando lo internemos lo van a atender bien. Pero la atención primaria, que es algo que hemos dicho en la campaña, es de lo más flojo que hoy tiene nuestro sistema. Si funcionara bien, esto no habría ni qué comentarlo. Así que un poco esta es la recomendación final para todos, ¿no? Responsabilidad personal, y no necesitamos al papá Estado que nos diga qué hay que hacer. Y que el Estado se ocupe de frenar los brotes, que es lo que tiene que hacer. Por suerte se ocupó de tener un buen sistema de salud a lo largo de los años. Disfrutémoslo, es buenísimo eso. Pero apuntemos a la libertad y al trabajo. Si no, nos vamos a morir de otros problemas. Fíjense que si la pandemia genera esta pandemia económica, y si no salimos rápido, si esta crisis durara 3, 4 años, se calcula que por cada punto del PBI que empeoramos,
puede aumentar la mortalidad infantil en 0,5 puntos. Y estamos diciendo que el PBI va a caer cerca de 20 puntos. Ni quiero pensar en términos de mortalidad infantil. Por suerte no ocurre enseguida, sino si esta pandemia económica la sostenemos 3, 4 años. Pero si no hacemos nada, guarda que no va a venir un Dios a salvarnos. O sea, lo tenemos que hacer nosotros para salir de estas circunstancias. Y la industria petrolera, vuelvo a decir, la industria turística, hotelera, gastronómica y los comercios van a necesitar de la política para salir adelante. Así que en eso nadie tiene la solución. Yo soy el primero que no la tengo, pero David tampoco, ni nadie. Entre todos tenemos que encontrar el mejor camino. Así que yo un poco les agradezco humildemente haberme escuchado. Yo no tengo mucho más para aportarles porque, bueno, soy médico nada más, pero soy un ciudadano que quiere que mis hijos y mis nietos vivan bien en esta provincia, ¿no? Es una provincia que nos ha dado todo. A mí por lo menos me ha posibilitado desarrollarme personal y profesionalmente, y quiero que, que trabajemos para un futuro que sea mejor que nosotros mismos. Así que yo los invito a involucrarse. A muchos los conozco, son amigos, pero los invito a comprometerse, desde el lugar que puedan y como quieran, pero que no hagan como Bart Simpson, que está tirado fumando un cigarrillo, tomando cerveza y riéndose mientras en el mundo de Trump 125.000 personas han muerto. Eso es lo que nos puede pasar. No tenemos nada que ver con Bart Simpson. Nosotros queremos una sociedad madura mejor, y sepamos que esta inmadurez política la estamos pagando cara. Estamos terminando hasta con nuestra clase media, que fue uno de los logros de nuestros abuelos, ¿no? Yo fui el fruto de mi familia, que era mi hijo el doctor, el sueño de que alguien progresara. Entonces fíjense que no podemos permitirnos esto. Y por último quiero agradecer a este grupo de jóvenes, encabezado por Leti, por Marina y por un montón de otros jóvenes más que me invitaron. Tengo un gran aprecio por ellos, tengo muchas expectativas en su crecimiento, en su seriedad, y que no se van a sumar a ninguna grieta, ni a ninguna visión maniquea de la política, y que vale la pena acompañarlos. Así que los quiero felicitar a ustedes porque están luchando sin ejemplos, porque los ejemplos son pobres los que tienen, pero que colaboren a formar una unidad. Hagamos juntos por el cambio, al cual yo me quiero sumar mañana, no esperemos más. Los que no se sumen de entrada se seguirán sumando en el futuro. Esto es una construcción que no se hace de un día para otro. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, vamos, no nos quedemos. Muchas gracias, Daniel. Es un lujo escucharte siempre y tu visión para nosotros es muy importante. Fuiste uno de los ejes centrales cuando trabajamos junto con David en los equipos técnicos para proponer un plan de gobierno para la campaña que lo llevó a Pecci como gobernador. Fuiste uno de los grandes protagonistas. La verdad es que siempre es un placer escucharte y que estés entre nosotros. Yo quiero agradecer a todo el equipo, quiero nombrarlos, a Pablo Guido, a Nico Montero, Vero Salvarrey, también Juanma Morales, Juan Gómez Margeri, que bueno, que todos tiramos del barco y buscamos ideas para seguir sumando gente, para que se sigan prendiendo a pesar del distanciamiento social y buscando temas que sean de interés. Así que agradecerle a todos la presencia, como siempre, a nuestros dirigentes que nos apoyan y nos acompañan, de todos los sectores, porque siempre decimos que Bases para el Cambio Neuquino no es un partido ni nada, nacimos como un instituto de formación. La idea, la idea era acompañar a nuestros dirigentes con propuestas, con charlas, con acompañamiento técnico, y bueno, ahora nos vinimos a esta virtualidad y queremos seguir sumando desde ahí, así que te vamos a convocar de nuevo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Mari, creo que David quería sumar algo. A David, ver. ¿querías decir algo más? Ahí está David. Sí, algo muy cortito. Yo ya se los dije a ellos, no sé si a todos, pero así a varios,
que forman parte de este grupo de trabajo, que ya no son sin... Se cortó David. Bueno. Se cortó la conexión, David, a ver si... a asumir una responsabilidad mayor a la que tiene, recibe de dirigente. Un tope. El tope lo pone las ganas, la actitud y la responsabilidad hasta la que uno quiere llegar. Así que lo tomo como un buen ejemplo, el de todo este equipo, que tiene que seguir sumando, que tiene que seguir agrandándose y tiene que ir replicándose en otros espacios que entre todos logremos aunarlo y generar los cambios que todos esperamos. Así que van mis felicitaciones para todos ustedes y la convocatoria para todos los que han participado a ser no solamente oidores o participantes de reuniones esporádicas, sino ser dirigentes también del presente y fundamentalmente del futuro. Muchas gracias. Bueno, Chau. muchísimas gracias a todos. El viernes vamos a estar con otra charla, estén atentos a nuestras redes y seguimos en contacto. Que tengan buenas noches.